Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Es uno de esos libros que suenan familiares, que casi todo el mundo conoce de nombre. Pero, ¿de verdad lo entendemos? Para muchos, es la historia de amor definitiva, un clásico que no pasa de moda. Para otros, es una reliquia, algo confuso, un producto de su tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es una obra maestra o un enredo que hoy en día simplemente cuesta seguir? Bueno, vamos a desentrañar esto juntos. Y para empezar, nada como esta crítica, directa, sin pelos en la lengua. Un estudiante dice que la obra es difícil de entender y muy enredada. Justo ahí está la tensión que queremos explorar. ¿Por qué una novela tan famosa y aclamada genera una reacción así? ¿Es cosa del lector moderno? ¿O hay algo en la propia obra que se nos escapa? Para entender bien a Austen, primero hay que dar un pasito para atrás, porque Orgullo y Prejuicio no apareció de la nada, Fue parte de una revolución literaria enorme, el nacimiento de la novela moderna. Si entendemos qué la define, tendremos mejores herramientas para juzgar la obra de Austen con más claridad. Entonces, ¿qué es exactamente una novela moderna? Pues los expertos dicen que se apoya en 3 grandes pilares. El primero es el realismo, o sea, tratar de pintar la vida como es. El segundo es la polifonía, que significa que escuchamos diferentes puntos de vista, no solo el del narrador. Y el tercero, que quizá es el más importante, son los personajes complejos, personajes que cambian, que aprenden, que evolucionan. Se dice que la primera obra que logró todo esto fue Don Quijote, y así sentó las bases para todo lo que vino después, preparando el terreno para autoras como Jane Austen. Y esto nos trae de vuelta al corazón de Orgullo y Prejuicio y a esa crítica del principio. ¿De verdad los personajes son tan difíciles de descifrar? ¿O es que Austen estaba haciendo algo totalmente nuevo con ellos? Esta es la acusación concreta, que la novela no nos da suficiente información sobre los personajes, que nos deja adivinando, imaginando qué los mueve. Pero, ¿es realmente así? Vamos a poner a la protagonista bajo el microscopio. A ver, la idea de que Elizabeth Bennet es un personaje vago se cae a pedazos cuando la vemos de cerca. Es todo lo contrario. La novela nos la muestra como una mujer inteligente, con un ingenio afilado, sarcástica, le encanta analizar a la gente. Pero también es imperfecta. Ella misma es víctima de ese orgullo y ese prejuicio que le dan título a la obra. Su rechazo inicial por Darcy no es porque sí. Es una reacción inmediata que pone en marcha toda la trama. Es un personaje lleno de matices, para nada un lienzo en blanco. Y aquí está el choque de trenes que lo empieza todo. Miren estas primeras impresiones. Darcy la descarta como indigna de su atención, un comentario súper humillante que ella además escucha. Su reacción es igual de radical. Lo cataloga como el hombre más orgulloso y más antipático del mundo. Los dos están equivocadísimos. Los dos están ciegos por su propio orgullo y sus prejuicios. Y toda la novela básicamente es el viaje que hacen para superar esos juicios iniciales. Y ojo, que no es algo que Austen esconda. El propio Darcy admite su defecto. Esta frase es una confesión de su propia rigidez, de su orgullo. Nos muestra que la complejidad de los personajes no es un accidente, es el tema central de la historia. Austen nos pide que observemos cómo estas personalidades tan fuertes y a la vez tan imperfectas chocan y con suerte se transforman. Ahora, demos un salto rápido hasta nuestros días, porque la prueba de fuego de que una historia sigue viva es si seguimos hablando de ella. Y con Orgullo y Prejuicio no solo hablamos, debatimos, y con mucha pasión, sobre sus adaptaciones al cine. Pensemos en la versión de 2005, que para muchísima gente fue la puerta de entrada a este universo. Un usuario en Reddit se pregunta si es la mejor película para sentirse bien de todos los tiempos. Esto nos dice algo importante. La historia ya no es solo un texto del siglo XIX. Se ha convertido en una fuente de consuelo, de alegría para el público de hoy. ¿Y por qué conecta tanto? Pues los fans lo tienen claro. No es tanto por la fidelidad absoluta al libro, sino por el impacto emocional. La cinematografía, la música, todo crea una atmósfera que atrapa. Para este público, el sentimiento que provoca la película es mucho más importante que la precisión histórica o literaria al pie de la letra. Pero aquí viene lo más interesante. Incluso quienes critican la adaptación, como este usuario que piensa que Keira Knightley no era la actriz correcta, admiten su poder. La llama una película de consuelo y la sigue viendo. Esto es fascinante, ¿no?
La esencia de la historia es tan potente que logra brillar incluso a través de lo que algunos consideran fallos en su adaptación. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que una obra que algunos tildan de enredada y difícil siga teniendo este impacto cultural tan pero tan profundo casi 2 siglos después? A lo mejor es hora de pensar de otra manera sobre lo que significa difícil. Tal vez esa trama enredada de la que hablaba el estudiante no es una falla. Quizás esas reglas sociales, esas conversaciones llenas de sutilezas y esos personajes que no te lo cuentan todo de una, son precisamente lo que hace a la novela tan rica. No te va todo masticado, te pide que participes, que analices, que te involucres. Porque al final del día, si le quitamos los vestidos de época y los bailes de salón, ¿de qué trata realmente esta historia? Pues trata de la pérdida de las ilusiones, de esa distancia que hay entre nuestros ideales y la pura realidad. Trata de cómo nuestras primeras impresiones casi siempre están equivocadas. Y sobre todo, es un viaje de crecimiento personal. Estos no son temas del siglo XIX, son temas universales profundamente humanos. Entonces, la conclusión podría ser esta: ¿clásico enrevesado u obra maestra atemporal? Tal vez la respuesta es que es las dos cosas a la vez. Su complejidad, su enredo, no es un defecto que le quita genialidad, sino una parte fundamental de ella. Y es justo esa tensión la que la mantiene viva, la que sigue generando debate y fascinación, invitando a cada nueva generación a encontrar su propio significado en la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy.